Me llamo David, y mi vida transcurre entre los confines de un remoto parque nacional. Como guardabosques, mi día a día se sumerge en el silencio del bosque y la serenidad de la naturaleza. Sin embargo, algo perturba la paz de este entorno apacible. Hace un tiempo, comenzaron unos susurros extraños que se filtraban entre las sombras de la noche. Al principio, los atribuí a la brisa entre los árboles o a mi propia imaginación, producto de las largas horas de soledad. Pero esos susurros fueron evolucionando, convirtiéndose en murmullos inquietantes que penetraban mi mente incluso en los momentos más tranquilos del día. Era como si el bosque, antes lleno de canciones de aves y susurros de hojas movidas por el viento, hubiera adquirido una voz nueva y siniestra. Los sonidos se transformaron en un eco de palabras indescifrables, como si algo intentara comunicarse conmigo desde las profundidades del bosque. Mis noches se volvieron inquietantes, y en cada rincón parecía esconderse una sombra acechante. En el anochecer, cuando las tinieblas se apoderaban del paisaje, los susurros se intensificaban hasta convertirse en algo más que simples ruidos del entorno. Eran como lamentos, como si algo lamentara su propia existencia en el oscuro confín del bosque. Los otros guardabosques notaron mi creciente inquietud, pero mis intentos por explicarles los extraños sonidos solo encontraron escepticismo y nerviosismo en sus respuestas. Se burlaron de mis relatos, achacando los susurros a mi imaginación o al estrés del aislamiento en este lugar apartado. Pero para mí, esos susurros eran reales, palpables y cada vez más inquietantes. No sabía qué era o quién estaba detrás de esas voces susurrantes, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que debía tener cuidado. Estaba seguro de que algo inusual, algo más allá de la comprensión humana, acechaba entre los árboles. Y con cada noche que caía sobre el parque, esa presencia se hacía más intensa, más oscura y más aterradora. Los días transcurrían con normalidad en el parque, pero las noches se tornaban en un escenario de inquietud. Los murmullos que una vez apenas susurraban ahora resonaban con fuerza en las profundidades del bosque. Decidí investigar más a fondo. Durante una patrulla nocturna, mientras el firmamento se llenaba de estrellas, los susurros volvieron a acompañarme. Esta vez, determiné seguirlos, siguiendo el rastro de los sonidos que parecían moverse entre los árboles. A medida que me adentraba en la oscuridad, los susurros se intensificaban, adquiriendo una cadencia siniestra. Cada paso aumentaba mi inquietud, pero una curiosidad irrefrenable me impulsaba a continuar. Fue entonces cuando vislumbré una figura entre los árboles. Era apenas una sombra borrosa, una presencia indistinta que se deslizaba entre la maleza. Mi corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Encendí mi linterna, iluminando la espesura en busca de aquella presencia. Los rayos de luz se filtraron entre las ramas, pero la figura se desvaneció rápidamente, como si fuera solo un espejismo en la oscuridad. Mis sentidos estaban en alerta máxima, pero nada más se reveló ante mis ojos inquietos. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba desde las sombras persistía, una sensación que se aferró a mí incluso al regresar a mi puesto de vigilancia. Los días pasaron y los susurros persistieron. La presencia se volvió más tangible, aunque aún enigmática. Me sumergí en la lectura de viejos libros sobre la historia del parque, buscando alguna pista que explicara aquellos sonidos. Pero mis esfuerzos resultaron en vano, no encontré ninguna referencia a algo similar en la historia del lugar. La inquietud se convirtió en una constante, y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Comencé a cuestionar mi cordura, preguntándome si todo aquello no era más que el producto de una mente afectada por la soledad y el miedo. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar esa explicación. Los susurros y la presencia en la oscuridad eran reales, y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, la sensación de que algo más habitaba el bosque se hacía cada vez más fuerte. Y yo, entre la curiosidad y el temor, me encontraba atrapado en ese enigma que se escondía en las sombras del parque. Las noches se tornaban cada vez más inquietantes en el parque. Los susurros se habían convertido en murmullos perturbadores que resonaban en la oscuridad, como si intentaran comunicar un mensaje que mi mente no podía descifrar.
Decidido a descubrir la verdad detrás de estas presencias fantasmales, salí en otra de mis patrullas nocturnas. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras caminaba entre los árboles, tratando de localizar la fuente de esos sonidos misteriosos. Fue entonces cuando lo vi, una sombra retorcida, apenas visible entre la maleza, moviéndose con una elegancia extraña y una presencia inquietante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Sin embargo, mi curiosidad superó al miedo. Levanté la linterna para iluminar el área donde había visto esa figura. Los rayos de luz se filtraron entre las ramas, por un instante, capturaron los contornos de unos ojos brillantes que parecían reflejar la oscuridad misma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Intenté enfocar la luz para obtener una visión más clara, pero la figura se desvaneció entre la maleza antes de que pudiera distinguirla por completo. El bosque quedó sumido en un silencio sobrecogedor, interrumpido solo por mi agitada respiración. Regresé a mi puesto de vigilancia, con la sensación de que algo oscuro y desconocido merodeaba a mi alrededor. La presencia, aunque fugaz, me dejó con una extraña sensación de intriga y terror. Los días posteriores se tornaron en una espera ansiosa. Los susurros persistían, pero la figura que había visto aquella noche no se mostró de nuevo. Cada sombra, cada movimiento entre los árboles, avivaba mi temor. La incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Qué era esa presencia? ¿Era una criatura del bosque, un ser de la leyenda o algo más allá de la comprensión humana? Mis pensamientos eran un torbellino de miedo y curiosidad, y mientras el sol se ponía y la oscuridad se apoderaba del parque, me sentía cada vez más atrapado en un enigma del que no podía escapar. Las noches en el parque se convirtieron en un escenario de temor constante. Los murmullos inquietantes se multiplicaron, transformándose en risas escalofriantes y suspiros siniestros que parecían emerger desde lo más profundo del bosque. Cada atardecer, una sensación de opresión se apoderaba de mí, anticipando la oscuridad que traía consigo esos sonidos perturbadores. Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros y una sensación de peligro inminente. Los otros guardabosques comenzaron a notar mi creciente nerviosismo. Mis intentos de explicarles los extraños fenómenos que presenciaba en el bosque solo cosechaban miradas incrédulas y gestos de preocupación. Algunos insinuaban que el aislamiento me estaba jugando una mala pasada, pero yo sabía que algo oscuro y desconocido se escondía entre los árboles. Mis patrullas nocturnas se volvieron aún más tensas. Cada crujido de una rama o sombra fugaz desencadenaba un estremecimiento en mi espina dorsal. Trataba de mantener la calma, pero la sensación de ser observado por algo invisible se había vuelto abrumadora. El silencio del bosque se había transformado en un rugido ensordecedor de susurros y risas que resonaban en mis oídos incluso durante el día. Cada rincón parecía ocultar una presencia maligna y la normalidad del parque se había desvanecido por completo. Días se convirtieron en noches llenas de inquietud, y mi mente luchaba por encontrar explicaciones lógicas para lo inexplicable. ¿Eran estas voces producto de mi propia mente atormentada por el aislamiento o algo sobrenatural habitaba en este paraje apartado? Mis nervios estaban al límite. Me encontraba en un estado de constante alerta, a la espera de cualquier indicio de la presencia que parecía burlarse de mi miedo. Y mientras el bosque se sumía en la oscuridad una vez más, me preguntaba si alguna vez podría encontrar respuestas a los misterios que se escondían entre los árboles. Los días se deslizaban con la misma sensación de inquietud que marcaba mis noches. Los murmullos y risas enigmáticas continuaban atormentándome, y la sensación de una presencia desconocida se volvía más opresiva con cada anochecer. Decidí explorar los alrededores de mi cabaña en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que sucedía en el bosque. Mientras inspeccionaba el área, mis ojos se posaron en el suelo, donde algo atrajo mi atención, huellas extrañas, grandes y profundas, marcadas en la tierra cerca de la entrada de mi cabaña. Eran huellas que nunca había visto antes en el parque. Tenían un tamaño considerable y parecían formadas por garras afiladas, lo que me hizo estremecer de temor y asombro.
Un escalofrío recorrió mi espalda mientras seguía el rastro de esas huellas, que se alejaban en dirección al espeso bosque. La presencia de estas huellas desconcertantes confirmaba mis sospechas, algo fuera de lo común merodeaba por la región. Me sentía aún más aislado y vulnerable, preguntándome qué tipo de criatura o ser desconocido podría habitar aquellos bosques apartados. Regresé a mi cabaña con el corazón palpitante y una sensación de urgencia. Mis intentos de contactar a mi supervisor para informar sobre el descubrimiento fueron infructuosos. Todas las líneas de comunicación seguían inactivas, lo que aumentó mi sensación de aislamiento y desamparo. Aquellas huellas misteriosas no encajaban con ningún animal conocido en la región, lo que me llevó a plantearme si realmente estaba enfrentándome a algo sobrenatural o desconocido para la ciencia. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí. Me encontraba solo, rodeado por la oscuridad del bosque y las inexplicables manifestaciones que lo habitaban. Mientras contemplaba esas huellas desconcertantes, me di cuenta de que algo más allá de mi comprensión acechaba entre los árboles. Y mi lucha por entender y enfrentar esta presencia desconocida apenas estaba comenzando. Tras el descubrimiento de las huellas misteriosas cerca de mi cabaña, la sensación de aislamiento se hizo más agobiante. Mi intento por contactar a mi supervisor para informar sobre el extraño hallazgo resultó infructuoso una vez más. Todas las líneas de comunicación seguían estando fuera de servicio. Esta situación acrecentó mi ansiedad y la sensación de estar atrapado en medio de algo mucho más grande que mi comprensión. Las sospechas de que algo sobrenatural o inusual acechaba el parque se consolidaban con cada minuto que pasaba. Intenté mantener la calma, repasando en mi mente cualquier explicación lógica para los extraños sucesos. Sin embargo, cada susurro en la oscuridad, cada sombra furtiva y las huellas inexplicables desafiaban cualquier explicación racional. El aislamiento se cernía sobre mí como una losa. La falta de contacto con el exterior, sumada a la presencia constante de aquellos sonidos inquietantes, me sumergía en un estado de tensión permanente. La incertidumbre sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el bosque se volvía cada vez más abrumadora. Comencé a revisar los registros y los libros de historia del parque en busca de algún indicio que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba viviendo. Sin embargo, cada página que pasaba solo parecía profundizar mi desconcierto. No había referencia alguna a criaturas o sucesos extraños que se asemejaran a lo que estaba experimentando. La sensación de estar solo frente a lo desconocido se apoderaba de mí, acrecentando mi desasosiego. No sabía si mis compañeros guardabosques estaban enfrentando fenómenos similares en otras áreas del parque, o si esta anomalía estaba confinada solo a mi rincón del bosque. El bosque, una vez lleno de belleza natural, ahora se presentaba como un escenario de misterio y terror. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, llevándose consigo la poca seguridad que proporcionaba la luz del día, me preguntaba cuánto tiempo más podría resistir esta situación sin respuestas ni ayuda externa. Estaba atrapado en una pesadilla sin fin, donde la comunicación con el exterior se había esfumado y algo desconocido acechaba en las sombras del parque. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes, y mis temores se intensificaron ante la ausencia de respuestas o ayuda externa. Los susurros y risas perturbadoras se convirtieron en una banda sonora constante de mi existencia en el parque. Una madrugada, mientras realizaba una ronda de vigilancia rutinaria, una figura deforme y oscura se materializó entre los árboles. Era como si las sombras mismas cobraran vida, adoptando una forma retorcida que desafiaba toda lógica. Mis ojos se abrieron con sorpresa y horror al contemplar aquella presencia. Tenía extremidades alargadas y enredadas, y sus ojos brillaban con una luz inquietante en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, congelando mi cuerpo en el sitio. Traté de racionalizar lo que veía, pero la criatura frente a mí desafiaba toda explicación posible. No se comportaba como ningún ser conocido en el reino animal. Su sola presencia emanaba una energía oscura que parecía perforar mi mente y llenarla de terror. Mis latidos se aceleraron, y un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta. La criatura me observaba con una intensidad que helaba mi sangre.
Traté de retroceder lentamente, pero cada movimiento era como si estuviera sumergido en una pesadilla imposible de escapar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, retrocedí paso a paso, sin perder de vista a la criatura, rezando internamente para que no se lanzara sobre mí. La distancia entre nosotros se ensanchaba lentamente mientras el miedo me paralizaba. Finalmente, alcancé la seguridad de mi cabaña y cerré la puerta con un golpe seco. Mi respiración era agitada, y mi mente luchaba por procesar lo que había presenciado. Los susurros y risas resonaban en mis oídos, como si esas criaturas estuvieran burlándose de mi miedo. El encuentro con esa criatura de pesadilla me dejó profundamente perturbado. La certeza de que algo sobrenatural y desconocido habitaba el bosque se arraigó aún más en mi mente. Mi refugio ya no era seguro y la oscuridad del parque se había convertido en el escenario de mi propio horror personal. Y mientras esperaba el amanecer como un bálsamo para mi alma aterrorizada, sabía que enfrentar esas criaturas sería un desafío más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Después del aterrador encuentro con la criatura deforme en la oscuridad del bosque, mi refugio en la cabaña se convirtió en una fortaleza precaria contra lo desconocido. Los susurros y risas inquietantes persistían, como si las criaturas estuvieran jugando con mi cordura y paciencia. Cerré y aseguré todas las ventanas y puertas, buscando desesperadamente un sentido de seguridad que ya había desaparecido por completo. Mis manos temblaban mientras aseguraba cada cerradura, rezando en silencio para que esas entidades no pudieran penetrar el lugar que, hasta ahora, había sido mi único refugio. El interior de la cabaña se volvió opresivo. Cada ruido, cada sombra proyectada por la luz parpadeante, se convirtió en una señal de alarma. La oscuridad del bosque parecía estar acechando justo fuera de mis frágiles defensas. Los susurros y risas no me daban tregua, continuaban acechando mi mente y eran imposibles de ignorar. A veces, incluso parecían materializarse como sombras danzantes en las paredes de mi cabaña, alimentando mi paranoia y temor. Cada noche se convertía en una batalla interna entre la resistencia a ceder ante el miedo y el deseo de huir de ese lugar. La luz del día se convirtió en mi única aliada, una breve tregua en esta pesadilla interminable. El tiempo se convirtió en una espiral de ansiedad y terror. Cada amanecer traía un alivio temporal, pero con la caída de la noche, el ciclo del miedo volvía a comenzar. Estaba atrapado en un bucle interminable de temor y desesperación, rodeado por la presencia ominosa de esas criaturas desconocidas. La cabaña, una vez un refugio seguro, se convirtió en una prisión de la que no podía escapar. Me sentía acorralado por fuerzas que no entendía, y la incertidumbre sobre mi supervivencia en este entorno hostil se apoderó de mis pensamientos. La esperanza se desvanecía gradualmente, y me enfrentaba a la cruel realidad de que estaba solo en esta lucha. Mientras aguardaba otra noche llena de susurros y presencias sombrías, sabía que mi resistencia se estaba desgastando y que mi voluntad se enfrentaba a un desafío aún mayor, sobrevivir a un horror que parecía no tener fin. Cada amanecer traía un breve respiro en medio de la inquietud y el terror que se desataban cada noche. La luz del día se volvía mi única aliada, brindándome un momento de alivio en esta pesadilla constante. A medida que el sol ascendía sobre el horizonte, una frágil sensación de seguridad se instalaba en mi mente. Durante el día, me aferraba a la esperanza de que la luz mantendría alejadas a esas criaturas que acechaban en la oscuridad del bosque. Aprovechaba las horas de luz para reforzar las defensas de mi cabaña, intentando crear un refugio más seguro ante lo desconocido que acechaba afuera. Cada tabla asegurada, cada ventana reforzada, era un intento desesperado por mantener a raya el miedo que me envolvía. Sin embargo, con el atardecer, la calma se desvanecía. Los susurros y las risas ominosas regresaban, recordándome la fragilidad de mi respiro diurno. La espera del anochecer se volvía una cuenta regresiva hacia la vuelta de ese miedo implacable. Mis días se convirtieron en una lucha constante entre el deseo de resistir y la angustia de enfrentar otra noche de horror. Cada puesta de sol marcaba el inicio de una batalla interna, donde mi esperanza frágil se enfrentaba a la implacable presencia de lo desconocido.
La incertidumbre sobre cuánto tiempo más podría soportar esta situación sin respuestas ni ayuda externa se volvía cada vez más abrumadora. La soledad y el aislamiento se habían convertido en mis compañeros más cercanos, y mi mente anhelaba desesperadamente una solución, un escape de esta pesadilla en la que me encontraba atrapado. A pesar de ello, aferrarme a la luz del día era mi única fuente de esperanza. Cada amanecer representaba una oportunidad para mantenerme firme ante el tormento nocturno. Sin embargo, sabía que mientras la oscuridad acechaba, mi frágil esperanza se desvanecía, dejándome solo con el terror que habitaba en las sombras del parque. Mi lucha por la supervivencia se había convertido en una odisea solitaria en medio de la oscuridad y el misterio que envolvían el parque. Cada noche era una prueba de resistencia, una batalla contra el terror que habitaba en las sombras. Las horas diurnas se volvían un respiro, un instante de paz efímera que me permitía reforzar las defensas de mi cabaña y mantener mi frágil esperanza de sobrevivir a esta pesadilla. Cada día era una lucha interna entre la resistencia a ceder ante el miedo y la esperanza de encontrar una solución a lo inexplicable. Pero al caer la noche, la calma se desvanecía y la oscuridad se convertía en un escenario ominoso. Los susurros, risas y sombras se adueñaban del entorno, recordándome que seguía atrapado en un ciclo interminable de terror. Mi mente se debatía entre el agotamiento y la necesidad de encontrar respuestas. Mis intentos por comunicarme con el mundo exterior habían sido en vano, sumiéndome en un aislamiento total. La incertidumbre sobre qué o quiénes eran esas criaturas se había convertido en una obsesión, pero cada pregunta seguía sin respuesta. La cabaña se había transformado en mi fortaleza y prisión al mismo tiempo. Cada golpe del viento, cada sombra fugaz, desencadenaba una oleada de temor que me dejaba paralizado en mi propio refugio. La desesperación y la impotencia se aferraban a mí como una manta oscura, envolviéndome en un halo de miedo constante. Mientras aguardaba otra noche llena de susurros y presencias sombrías, mi lucha por la supervivencia se volvía más intensa. Sabía que debía resistir, encontrar una salida a esta pesadilla sin fin. Sin embargo, con cada atardecer, mi resistencia se debilitaba y la incertidumbre sobre el destino que me aguardaba se volvía más asfixiante. En el corazón de la oscuridad del parque, estaba solo, enfrentándome a lo desconocido, a merced de criaturas que desafiaban toda lógica. Y mientras esperaba la llegada de un nuevo día, ansiando el amanecer como una esperanza frágil, me preparaba para otra noche en esta lucha incansable por la supervivencia en un entorno donde el terror reinaba sin control. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.